Y claro, comenzamos entonces con una invitada muy especial. Ella es Irene Real, directora de autoconsumo y códigos de conexión de la red de la Unión Española Fotovoltaica, UNEF. Y el título de su charla magistral internacional es El autoconsumo fotovoltaico en España, contexto actual y nuevas medidas regulatorias. Irene, muy bienvenida, muchas gracias por haberte trasladado a Chile. Y bueno, adelante. Buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias a CESOL y por invitarme desde España a este evento de Proyecta Solar. Y gracias a todos por escucharme. Espero que la charla sea de provecho. Lo que he intentado es, en primer lugar, España y para que entendáis lo que después voy a contar acerca de la regulación y las ventajas del autoconsumo que vemos desde la asociación. Y en primer lugar, me gustaría pues contar quiénes somos, ¿no? Para, como bien ha dicho Fernanda y Darío, somos la Unión Española Fotovoltaica, que es el equivalente, ¿no?, a CESOL en España, y entonces nos dedicamos al sector, ¿no? O sea, somos los que representamos el sector fotovoltaico en España. Tenemos más de 700 asociados en nuestra asociación que representan todo el sector, ¿no? Instaladores e ingenierías, productores de electricidad, fabricantes, distribuidores de equipos, luego una sección en la que podemos aglutinar a otras empresas o otras organizaciones que también nos ayudan con el sector fotovoltaico. Y últimamente hemos incorporado una sección nueva que es almacenamiento, que ayer ya se habló muchísimo de almacenamiento aquí en Proyecta Solar y sé que en Chile tenéis una regulación y ya hay mucha implantación de almacenamiento. En España también, y por ello hemos querido incluir esta sección nueva en la Unión Española Fotovoltaica, que aunque sea fotovoltaica también es almacenamiento. Bueno, pues al igual que entiendo que hace aquí ACESOL, pues nosotros nos dedicamos sobre todo a la normativa, ¿no? A que la normativa del sector avance de acuerdo a las nuevas necesidades del sector. Pero también incidimos mucho en que los procesos de tramitación sean acordes a esta normativa y se cumplan los procesos y los tiempos. Y para ello realizamos grupos de trabajo con nuestros asociados para escucharles, para saber lo que ellos necesitan, cómo ven la situación y también nosotros contarles las propuestas que vemos desde la asociación. Y por supuesto es muy necesario, ¿no?, este contacto con las diferentes organizaciones de referencia, como es el Ministerio, ¿no?, sobre todo el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, pero también el Ministerio de Industria y Turismo o el de Hacienda. Red Eléctrica en España es el operador del sistema. También para todos los temas de códigos de red, de acceso y conexión, pues tenemos una buena relación. El IDAE, el Instituto de Diversificación y Ahorro Energético, o la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que es el regulador de España en tema de competencia. Y bueno, pues ya después de esta pequeña introducción de dónde vengo, ¿no? Yo llevo toda la parte de autoconsumo, como bien me han presentado, pues quería poner un poco el contexto actual del autoconsumo, qué consideramos en España autoconsumo y cuál es la normativa, ¿no?, o en dónde estamos y qué retos todavía son necesarios. Bueno, pues aquí podéis ver una gráfica, ¿no?, de cuál ha sido la evolución de la potencia instalada en España. La regulación actual es de 2019, por eso los datos importantes empiezan a partir de 2020 y llegamos ya a un total de 9,3 gigavatios de potencia instalada a finales de 2025. ¿Vale? Como veis, la potencia ha ido creciendo y sobre todo en el año 2022 instalamos alrededor de 2,2 gigavatios. Esto porque fue en este año clave, ¿no? Teníamos unas subvenciones dedicadas al autoconsumo y también una percepción de precios altos. Esto no quiere decir que los precios no hayan sido altos el resto de años, pero sí lo que los consumidores perciben, ¿no? Entonces, este año fue como un poco el boom del autoconsumo en España. A partir de entonces seguimos instalando, pero el ritmo ha ido decreciendo un poquito, llegando hasta los 1,2 gigavatios en 2025. Ahora prevemos que este año salga una nueva regulación, que ahora comentaré, por lo que esperamos que vuelva a subir estos números, ¿no? Aquí es un resumen, ¿no?, para que tengáis el 9,3 gigavatios, que es la cifra actual que manejamos a finales de 2025. Ya os digo que seguramente este año haya crecido este número.
Bueno, pues como os decía, la regulación de autoconsumo es el Real Decreto 244/2019 y hace ya 7 años desde su aprobación, por lo que es necesario adaptar esta normativa a los nuevos tiempos y a las nuevas necesidades. Para ello se aprobó hace apenas un mes, el 20 de marzo, un Real Decreto Ley que ya incluía algunas medidas que veníamos reclamando desde UNEF y que luego iré contando a lo largo de la presentación. Pero lo que revolucionará o creemos que va a ayudar de verdad al desarrollo del autoconsumo es este proyecto de nuevo Real Decreto, del que ya tenemos un borrador que salió en octubre del año pasado, pero que todavía falta su publicación y que esperamos que sea ahora este verano. Bueno, y entonces, ¿qué es el autoconsumo, no? Porque en cada país se define de una manera distinta. Bueno, pues en España es que la generación y el consumo estén a menos de 5 kilómetros, ¿vale? Estos 5 kilómetros además es una medida de las que se ha aprobado el 20 de marzo. Antes eran 500 metros o 2 kilómetros dependiendo de ciertas condiciones. Y entonces tenemos 3 tipos de modalidad. La modalidad sin excedentes es aquella que no puede verter excedentes a la red, es decir, potencia a la red. Y dentro de la modalidad con excedentes tenemos dos. La primera, que es la acogida compensación simplificada, es para instalaciones de hasta 100 kilovatios de potencia. Para más no se puede. ¿Qué beneficios tiene esta modalidad? La tramitación es mucho más sencilla y además te permite compensar los excedentes con la energía que consumes de red. Por lo tanto, es una liquidación que se hace de forma casi automática y también pues es muy beneficiosa y muchas instalaciones o muchos consumidores prefieren acogerse a este mecanismo para liquidar los excedentes. Y la tercera, que es la no acogida compensación simplificada, es para instalaciones de más de 100 kilovatios que ya tienen que darse de alta como productores en el mercado eléctrico. Las de menos de 100 kilovatios pueden optar a esta modalidad si quieren, pero ya os digo que por lo general optan por la primera. Y luego, aparte de estas 3 modalidades, tenemos autoconsumo colectivo o individual. Es decir, yo puedo formar mi autoconsumo yo solo, vamos a decirlo así, o una empresa pone las placas en sus tejados, o puede compartir esta energía con consumidores cercanos. Y entonces se formaría un autoconsumo colectivo en la que puede haber infinitos números de participantes. Cada uno de estos dos tipos, individual o colectivo, tiene que acogerse a una de las 3 modalidades que he comentado al principio. Bueno, esta transparencia, cuando me preparaba la presentación, ¿no? me comentaban que aquí en Chile, me preguntaban cómo funciona la observabilidad del autoconsumo, ¿no? En España. ¿Cómo sabe el operador del sistema que existe? Bueno, pues para los de pequeño tamaño pasan a través de las distribuidoras, ¿vale? Pero a partir de 1 megavatio, tanto las agrupaciones de las instalaciones como o las propias instalaciones que ya son más de 1 mega, tienen que reportar a tiempo real información al operador del sistema, ¿vale? Y respecto a la comercialización, también me comentaban que aquí tenéis solo una comercializadora, si no estoy equivocada, pues en España hay muchas, pero hay de 2 tipos. Las primeras son las comercializadoras de referencia, que son aquellas cuyo precio lo marca el mercado, el pool eléctrico, y las comercializadoras libres, que como su nombre indica, pues pueden elegir el precio. Tú pactas un precio, ¿no?, con la comercializadora, o te ofrecen un precio y tú eliges el que más te conviene, tanto para la energía consumida como para los excedentes. Bueno, pues visto un poco el contexto, no sé si luego iba a haber algo de tiempo para preguntas, por si tenéis alguna duda. Quería hablar de las ventajas del autoconsumo y así aprovechar a contaros pues, más concretamente ciertas partes de la regulación y de los retos que defendemos desde UNEF, ¿no? Bueno, la primera son los ahorros económicos y medioambientales, que aquí hay poco que decir, todos lo sabemos, ¿no? Lo que supone consumir tu propia energía y no pagar por ella misma, ¿no? Y en segundo lugar, la independencia energética. Creo que esta parte es clave, ¿no? La seguridad de suministro que proporciona la red, pero también la reducción de la incertidumbre, ¿no? Es decir, muchas veces ahora con la situación geopolítica del mundo, el precio de la energía sube, baja y estamos sujetos a ella, ¿no? Como bien he dicho antes, el precio de la electricidad que tú consumes, o sea, que tú generas, es cero o pagando peajes y cargos muy poca, por lo que esto te da gran independencia. Si además a las instalaciones de autoconsumo les añadimos el almacenamiento, que desde nuestra asociación vemos que ya es el presente, ¿no?, que ya no existe fotovoltaica sin almacenamiento, la independencia energética es mucho más que en las horas solares. En tercer lugar, la alternativa a los refuerzos de la red.
todas las redes tienen una capacidad limitada, ¿no? Y llega un momento en el que hay que realizar nuevas inversiones para introducir la nueva demanda o la nueva generación que surge en el país, ¿no? La combinación de autoconsumo y almacenamiento es una alternativa a estos refuerzos, ¿no? Puesto que en horas solares cubrimos con la fotovoltaica, en horas no solares tenemos almacenamiento, por lo que muchos problemas de acceso a la red pueden solucionarse de esta manera, dando flexibilidad, ¿no?, al sistema. Con esto llego a la cuarta, ¿no? La flexibilidad, que como bien decía, pues tienen que, o sea, las redes, que también se comentaba mucho ayer, las redes de distribución tienen que estar preparadas no solo para acoger nueva generación y consumo, sino también para poder hacer uso de ella, ¿no? Digitalizar las redes es necesario para poder saber en qué momentos consumir o generar. Para ello, se ha introducido en España un concepto de almacenamiento distribuido que pensamos, o sea, que ojalá se apruebe ahora en este verano, como os decía, y que es para compartir energía en baja tensión, es decir, es una especie de standalone, aunque también puede venir con fotovoltaica, que sería lo ideal, y compartir esta energía en baja tensión de forma que haya menores pérdidas en la red y todo se aglutine dentro de un área concreta, ¿no? Y luego están los permisos de acceso flexibles, que ya también hablaré después de ellos, para conseguir acceso a la red en determinados momentos del año, ¿no? Ahora mismo en España te dan un permiso de acceso solamente si te garantizan los 365 días del año, las 24 horas. Bueno, pues de esta manera se abren 4 tipos de perfiles, 4 tipos de permisos de acceso que son ideales para el almacenamiento, para poder consumir de la red en ciertas horas en las que, o sea, en ciertos momentos en los que a lo mejor luego no hay disponibilidad, pero que tú puedes almacenar. Y bueno, pues el autoconsumo también abre nuevas formas de compartir energía, ¿no? Como os decía, el autoconsumo colectivo que ya está, ya lo tenemos en España, pero también las comunidades energéticas que van más allá del autoconsumo, ¿no? Son entidades jurídicas que pueden reinvertir los beneficios de un autoconsumo, hablar de movilidad eléctrica e incluso electrificar, ¿no?, ciertas zonas del país, como pueden ser los pueblos y con la ayuda del ayuntamiento. Esto ya lo comentaba antes también, las menores pérdidas, ¿no?, que existen en la red, puesto que el consumo y la generación están cerca y la energía no tiene que viajar lejos. Y por último, la descongestión de las redes, que aquí me voy a apoyar en estas figuras. Aquí podéis ver dos figuras de datos con 2019 y 2024 y 2030 lo que sería el PNIE, que en 2030 en España tenemos el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que marca los objetivos que deberíamos tener instalados de autoconsumo. Como os decía, ahora en 2024 pues rondábamos los 8 gigas y pico, en 2030 debemos tener los 19 gigavatios, ¿no? Bueno, pues en tan solo 5 años, desde el 19 al 24, podemos ver cómo la curva de demanda en los niveles de tensión de 1 a 36 kilovoltios, estamos hablando de alta tensión, se reduce. Es decir, que la penetración de autoconsumo reduce la demanda en horas solares. Los meses de enero en España es invierno, sé que aquí es al contrario, y julio es verano, ¿vale? Entonces tiene sentido, ¿no?, que en los meses de verano, que hay más sol, veamos una reducción de la curva mucho mayor. Y hemos querido poner también pues, lo que sería a 2030, si se instalasen los 19 gigavatios que tenemos pendientes, cómo se vería aún más la reducción de la demanda. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que al final no hay un uso de las redes cuando se está autoconsumiendo, ¿no? Y podemos no saturar estas redes en horas de gran congestión. Si además añadimos almacenamiento, podemos trasladar esta descongestión a horas no solares y ahorrarnos la punta de la tarde, a la hora de la cena, suele haber ahí también un gran pico de consumo, pues si tenemos instalado almacenamiento, esto puede ayudar también a la descongestión de las redes. Bueno, pues ahora con estas premisas os voy a contar un poco qué propuestas hacemos desde UNEF y qué retos tenemos todavía pendientes en nuestra regulación. Respecto a los ahorros económicos y a la rentabilidad, no sé muy bien cuál es aquí en Chile cómo se distribuye, pero en España tenemos una parte fija que pagamos de peajes de un 75% y la variable un 25%. ¿Cuál es nuestro objetivo? Modificar estos datos para que la parte fija sea solamente un 25 y la variable un 75. ¿Por qué? Para que quien invierta en autoconsumo, quien utiliza las redes, como bien acabamos de ver,
pueda tener unos mayores ahorros de los que tiene ahora mismo, ¿no? Esto tiene mucho sentido con la figura que os he mostrado antes de la descongestión de las redes, es decir, los peajes tienen que marcar, o sea, se paga peajes por el uso de las redes, ¿no? El autoconsumo no utiliza redes, por lo que entendemos que tendría que tener esta ventaja de cambiar la parte fija por la parte variable. Aquí para que veáis un poco la situación actual y lo que proponemos, ¿no? Multiplicar por 3 la parte variable y dividir por 3 la parte fija. De ahorros económicos y rentabilidad tenemos también otras medidas que ya se han introducido en la normativa, como bien he dicho, en este mes de marzo, que son deducciones por la instalación de sistemas de autoconsumo renovable, deducciones en el IRPF y también por obras en la mejora de la eficiencia energética. Estas últimas ya han estado vigentes varios años y han tenido mucho éxito e incluso mucho más que las subvenciones, ¿no? Son ayudas muy directas que el consumidor adquiere de una forma muy sencilla en la declaración de la renta. ¿Qué pedimos también? Pues fiscalidad favorable a la hora de comprar los elementos de la instalación fotovoltaica, paneles, baterías o inversores fotovoltaicos. Y bueno, otra ventaja que vemos, si además incluimos almacenamiento, es la posibilidad de realizar peak saving, puesto que la energía se carga a coste cero y se puede vender pues, a horas que interesa para obtener un mayor beneficio económico. Respecto al acceso a la red, que ya os decía que vemos estos permisos de acceso flexibles que ahora comentaré. Pero ya tenemos esta primera medida, ya está aprobada también, que es en los nudos que se liberan para concurso, el 10% de la capacidad está reservada para proyectos de autoconsumo. Esta medida ya estuvo vigente en 2023, cuando estaba la guerra de Ucrania, que se aprobó un Real Decreto Ley. Ahora vuelve y pensamos que con esto pues, habrá más instalaciones de autoconsumo. La segunda de ellas es una asignatura pendiente que tenemos y es que ahora mismo las exenciones que para no tener que pedir permiso de acceso y conexión en España es para instalaciones sin excedentes y para instalaciones de hasta 15 kilovatios de potencia instalada. ¿Qué pedimos? Que esta exención sea de hasta 15 kilovatios de potencia inyectada a red. Es decir, yo puedo tener una instalación más grande de 30 kilovatios y solo inyectar 15. Entonces, la red no sufre, ¿no? Porque estos 15 kilovatios ya se pueden inyectar, pero se pueden dimensionar de una forma mucho más adecuada las instalaciones. Y, de hecho, muchas instalaciones sin excedentes pasarían a ser instalaciones con pocos excedentes. ¿En qué ayuda esto? Aparte de dimensionar adecuadamente, a tener mayor visibilidad de las instalaciones de autoconsumo, ¿no? Como hablábamos antes de la observabilidad, el operador del sistema podrá detectar de una manera mucho más sencilla dónde hay instalaciones de autoconsumo, puesto que, aunque sea una parte pequeña, sus excedentes se verterán a la red. Aquí queríamos mostrar simplemente para una instalación de 100 kilovatios lo que supondría el inyectar estos 15 kilovatios a la red, ¿no? En junio, julio, en verano, sería un 20% de su generación, pero en enero, diciembre, ¿no? En invierno, este porcentaje aumenta a un 50%, por lo que es bastante razonable, ¿no? Pedir esta medida, puesto que los ahorros que vendrían para el autoconsumidor son grandes. Y aquí, pues en función de los kilovatios instalados, hemos hecho una gráfica para que se viese cómo, a medida que la instalación es más pequeña, estos ahorros tienen un impacto mucho más grande. Pasamos ahora a la flexibilidad, que creo que es uno de los temazos también del día de ayer, y en España es de lo que más se habla ahora mismo, no solo por autoconsumo y almacenamiento, sino en general que las redes tienen que digitalizarse, tienen que poder operarse con ellas, las redes de distribución, y el sistema tiene que estar adaptado, ¿no? Pues aquí, como os decía, introducimos el concepto de almacenamiento distribuido, ¿no? En la figura de la derecha son los distintos niveles de tensión que hay en España. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Que el consumo y la generación estén cerca, es decir, no pasar a otros niveles de tensión para no generar mayores pérdidas en el sistema. Con el almacenamiento distribuido, este no es el único modelo, pero hemos puesto aquí una comunidad de vecinos, ¿no? Y cuáles serían las distintas casuísticas que podríamos encontrar. La primera, como os decía, es que la propia batería cargue y descargue de red. La segunda, que la batería cargue la fotovoltaica y solo descargue de red. Y luego la tercera y la cuarta,
No, perdona, si la tercera y la cuarta son parecidas, lo que pasa que una sería una batería de un solo consumidor y la segunda sería de toda la comunidad de vecinos, que podrías cargar tanto de la fotovoltaica como de la red según te convenga. Lo normal sería cargar de la fotovoltaica, pero a lo mejor en otras ocasiones también te conviene cargar de red. Esta medida, como os digo, seguramente sea aprobada ahora este verano con el nuevo Real Decreto de Autoconsumo. Y permisos de acceso flexibles. Como os digo, hay 4. Todavía tampoco están aprobados. Esto ha sido una audiencia pública que ha sacado la CNMC, pero que ya para el año que viene seguro que están disponibles la mayoría de ellos. El tipo 2 creo que entrará en 2028. Pero bueno, empiezo por el tipo 3, que es el de transporte, que es el más sencillo, ¿no? Estas redes sí que están digitalizadas, entonces el operador del sistema podrá cortar el consumo o bajarlo en el momento que sea necesario. Es importante puntualizar que estos permisos son para demanda, no para generación. Respecto a la distribución, han puesto 3 tipos, ¿no? El tipo 0 es basado en unos patrones de consumo, es decir, habrá unas horas a las que puedas consumir y otras a las que no. El tipo 1 es muy sencillo también, lo que pasa que es en posiciones de generación. Es decir, yo me tengo que conectar a la subestación para en los que habrá un interruptor y en ciertos momentos del día me podrán cortar la demanda de mi instalación. Y el tipo 2, que es el más interesante, es muy parecido al tipo 3 en red de transporte, pero como todavía nos falta digitalizar las redes de distribución, entrará en operación seguramente en 2028. Sin embargo, ya que esté sobre la mesa y que esto empiece a avanzar, es algo muy positivo, ¿no?, que vemos desde la asociación. Respecto a las nuevas formas de compartir energía, como os decía, hace un mes pues se ha aprobado este Real Decreto Ley que aumenta la distancia de autoconsumo a 5 kilómetros. Hasta el mes de marzo eran 2 kilómetros para instalaciones fotovoltaicas en suelo industrial, estructuras artificiales no dedicadas a usos de generación y en techos, en tejados. Ahora ya con esto abrimos la posibilidad a que en cualquier tipo de instalación de hasta 5 megavatios pueda considerarse autoconsumo. También se ha abierto la posibilidad a pertenecer a un autoconsumidor a más de una modalidad de autoconsumo. Hasta ahora yo podía tener mi propia instalación y además pertenecer a un colectivo siempre que ambas modalidades fuesen la misma, que como he dicho al principio son sin excedentes, con excedentes acogida a compensación o no acogida a compensación. Ahora se abre una nueva posibilidad que es que haya un autoconsumo individual sin excedentes que pueda estar acogido a otro a través de redes, es decir, a un colectivo, a una modalidad con excedentes. Respecto al colectivo, también es muy novedosa esta medida, pero ya tenemos la figura del gestor de autoconsumo. En España, hasta hace nada, cada participante de un autoconsumo colectivo debía enviar toda la información a las distribuidoras acerca del autoconsumo, ¿no? Tenían un acuerdo de reparto para ver la energía generada, cómo se dividía entre los participantes, unos TX que tenían que enviar, en fin. Era bastante tedioso y esto dificultaba mucho la tramitación. Ahora, con la figura del gestor, todo esto se va a unir en una sola figura y con entregar la documentación una sola vez se resolverían todos estos problemas. Y también para este verano pues esperamos esta nueva modalidad de excedentes compartidos en la que cambiamos un poco la forma de compartir energía. No solo se compartirá la generación, sino que se va a poder compartir también los excedentes de una instalación. Es decir, habrá un autoconsumidor principal que autoconsuma parte de su energía y lo que le sobre podrá repartirlo entre los vecinos o los participantes del colectivo. La otra opción sigue estando, ambas van a coexistir, pero hay un beneficio muy importante, ¿no?, que era la instalación de un contador de generación que también estaba llevando muchos trámites y muchos retrasos. Entonces, con esta medida eliminamos esa necesidad y pensamos que podrán avanzarse más en el desarrollo del autoconsumo colectivo en España. También se han introducido otras mejoras ya más concretas de la tramitación y esperamos también que pronto llegue un modelo de coeficientes dinámicos, es decir, que el reparto de la energía sea dinámica o por lo menos que una vez repartido el pago de los peajes sea justo y acuerdo a la energía que realmente se consume de red, que es este modelo de coeficientes dinámicos ex post, que requeriría de un ratito más para explicarlo, pero para que tengáis el concepto. Y bueno, respecto a las comunidades energéticas, aunque ya hay muchas en España,
todavía no tenemos un marco normativo que regule qué es una comunidad energética. También el Gobierno nos ha prometido que de aquí al verano saldrá este primer Real Decreto de Comunidades Energéticas, pero lo reclamamos puesto que es necesario. En este Real Decreto también vendrá la promoción y la participación de los municipios en las comunidades energéticas y todavía nos falta resolver el tema del acceso a la financiación de las mismas y la barrera cultural que todavía existe entre la confusión entre autoconsumo colectivo, comunidades energéticas y que la sociedad pues, vea los beneficios de la misma. Nuevas formas de compartir energía. Tenemos también una nueva medida que tampoco hemos conseguido todavía, pero que vemos muy importante, que es que la tramitación y la compensación simplificada, que os comentaba, que era la segunda modalidad de autoconsumo que he comentado antes, cambiar el límite de los 100 kilovatios de potencia instalada hasta 500 kilovatios de capacidad de acceso. Capacidad de acceso significa potencia inyectada a la red. ¿Por qué? Puesto que estos beneficios que encontramos en esta modalidad hacen que muchas instalaciones reduzcan la potencia instalada para poder acogerse a esta modalidad, no dimensionando adecuadamente sus instalaciones, ¿no? Y llega al final a que muchas instalaciones medianas no lleguen a término, ¿no? O lleguen a un término más pequeño. ¿Qué haría esto? Aparte de la simplificación administrativa, también que el almacenamiento fuese clave. ¿Qué pasa ahora? Para considerar la potencia instalada en España, se suman la potencia fotovoltaica y la potencia de almacenamiento. Es decir, si yo tengo 50 kilovatios de fotovoltaica y 50 de almacenamiento, serían 100 kilovatios de potencia instalada, ¿no? Esto no tiene sentido, puesto que si el almacenamiento está cargando de la fotovoltaica, no está ni inyectando a la red. Entonces, si la exención que comentaba antes de 15 kilovatios o la tramitación simplificada se realiza en función de la potencia inyectada a red y no de la potencia instalada, sería mucho más fácil que el almacenamiento fuese siempre un compañero, ¿no?, del autoconsumo. Y como no, como ya hemos visto que la reducción de la demanda en horas solares es visible, podríamos compartir mayor energía si tuviésemos esta modalidad. ¿Por qué digo esto? Como decía antes, tú puedes pertenecer a más de un autoconsumo siempre que sea la misma modalidad o en ese caso concreto de un sin excedentes y otro a través de red. De esta manera, aquí se ve muy claro, tendríamos mucha más energía que podría compartirse dentro de la misma modalidad. Esta figura es del boletín eléctrico que publica la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y se pueden ver las tarifas eléctricas y los consumidores que pertenecen a esa tarifa, ¿no? Las de baja tensión son la 2.0 y la 3.0, que aproximadamente tienen como un 30% de la energía del país. Y luego tenemos la 6.1 TD, que es la primera de las de alta tensión, que maneja otro 30% más. ¿Qué pasa? Que este 30% de energía supone solamente un 0,5% de usuarios. Es decir, la carga administrativa es muy baja, pero la cantidad de energía que se podría compartir es muy grande, por lo que aumentando este límite de 100 a 500 kilovatios haría que mucha más energía pudiese compartirse dentro de una misma modalidad. Y estas son las mismas curvas que habéis visto antes. Bueno, ¿qué más sucede, ¿no?, en España, ¿no? Y en qué como bien decía antes, en qué nos focalizamos en UNEF, en la tramitación, ¿no? No solo en la regulación, que ya habéis visto que tenemos varios retos, sino también en la tramitación de las instalaciones. No nos gustan los retrasos en la tramitación, por lo que tenemos también varios grupos de trabajo. En este año hemos tenido uno con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para hacer unas plataformas de autoconsumo para las distribuidoras, para que todos los expedientes se generen y se traten a través de las mismas y que haya una comunicación muy fluida entre los autoconsumidores y las distribuidoras. También se ha introducido una necesidad, y esto también estará en la nueva normativa, de que cada vez que las distribuidoras hagan una inspección en las instalaciones, den un reporte de cuáles han sido cuáles deben ser las subsanaciones o si es positivo, pero para que el titular sepa el resultado de esta inspección, ¿no?, que muchas veces se cierra el expediente sin una justificación. Y también se ha aprobado un servicio de atención por parte de las distribuidoras, o sea, que el servicio lo tienen que ofrecer las distribuidoras a los titulares de la instalación, que ofrece un servicio web, un canal de atención gratuito telefónico y un correo electrónico. También para lo que os decía de que la comunicación sea fluida.
Y otras medidas que vemos que se han aprobado y que son necesarias, que haya un único registro para las instalaciones de autoconsumo. Esto todavía nos falta un poquito, pero bueno, ahora mismo las instalaciones de autoconsumo se registran o en la comunidad autónoma o por la distribuidora o directamente en el RAIPRE, que es el registro de productores. Pues queremos que haya un solo registro para poder conocer realmente la potencia instalada en España. Los datos que os he mostrado antes son de nuestra propia asociación. Esto también se ha aprobado ya, pero en la factura eléctrica vamos a poder, a partir del verano, ver los datos de generación disponible de nuestra instalación, los excedentes generados y la energía autoconsumida. Esto para las facturas reguladas, pero ¿qué se pide también? ¿No? Que no sea solo para aquellas que están asociadas al mercado eléctrico, sino también para las comercializadoras libres, es decir, que cualquier consumidor tenga estos datos de acceso en su factura. Y el documento de inspección que os he comentado antes. Bueno, y ahora me voy a ir un poco, ¿no?, de lo que hemos hablado de regulación y de tramitación, pero también hablar de la calidad de las instalaciones, ¿no? Es una preocupación que tenemos desde UNEF. Y para ello hemos creado un sello de calidad para empresas instaladoras que no solamente quieran instalar mucho, sino instalar bien y con calidad. El proceso es bastante sencillo, pero es muy completo, ¿no? Entonces, tenemos una primera parte que es de formación para los instaladores de las empresas los instaladores de la empresa instaladora, que su nombre redunda. Entonces, tenemos varios temarios, ¿no? La tipología de los paneles fotovoltaicos, las estructuras, los inversores, la normativa y medidas preventivas. Y ahora acabamos de introducir un nuevo tema, que es el Manual de Buenas Prácticas en Seguridad contra Incendios en Instalaciones Fotovoltaicas de Autoconsumo encubiertas. Este manual lo hemos creado desde la asociación con un grupo reducido de nuestros socios expertos en esta materia. Tenéis ahí el enlace, no sé si luego os pasarán la presentación, pero está en la web de UNEF. Podéis acceder a este material. Es muy completo y lo hemos visto muy necesario en estos momentos en los que hay tanta penetración de autoconsumo. Una vez superada esta formación, en la que todos los instaladores deben obtener un aprobado en el examen, tenemos una sesión de auditorías tanto a la empresa como a una instalación fotovoltaica que se haya instalado el último año. En este caso, no somos nosotros los que hacemos la auditoría, sino empresas certificadoras que tienen la habilitación para realizar estas auditorías, ¿no? Tenemos el convenio con varias empresas y son ellas mismas las que realizan estas auditorías. Y por último, pues ya se obtendría el sello siempre que hayan sido positivo estos tres procesos. Aquí no me voy a detener en ello porque es todo el convenio, ¿no?, todo este proceso de una forma un poco más explicada, con la documentación a entregar, un código ético, pero bueno, todo esto está subido a la web y para aquellas empresas que quieran obtener el sello, pues pueden seguir este proceso. Y ya casi termino y doy paso a las preguntas si es que las hay. Pero bueno, os quería dejar, ¿no?, en estos dos QRs. Por un lado, el primero de ellos son todas las propuestas normativas que defendemos desde la asociación. Muchas de ellas ya os las he presentado, pero aquí es un documento bastante extenso con la justificación de por qué ellas, la normativa donde vienen, ¿no?, que habría que modificar. Y en el segundo QR podéis encontrar el enlace a este sello de calidad y al manual de buenas prácticas, por si puede ser de ejemplo o de utilidad también aquí en Chile. Creo que no me dejo nada, así que muchas gracias a todos por escucharme. Vuelvo a agradecer a Proyecta Solar la invitación, así que muchas gracias por este ratito. Eso. Aló, ahí sí. Muchas gracias, Irene, por tu presentación. Acá yo estaba preguntando, tú dejaste abierta la posibilidad de preguntas. No sé, tenemos espacio para un par de preguntas. Si alguien quiere levantar la mano, quiere comentar algo para Irene, dudas, sugerencias. Parece que fuiste muy clara, Irene. Bueno, cualquier cosa, están los QR, están tus datos, así que démosle este aplauso a Irene que nos acompañó, que viajó y aterrizó desde España para ser parte de Proyecta Solar 2026. Muchas gracias de nuevo, Irene. Que tengas un buen retorno. Sabemos que te vas hoy en la tarde.